Buenas tardes nuevamente. No sé si se han podido incluir. No recibo respuesta de ustedes. No sé si están conectados. Es interesante que todos participen en la reunión. Vuelvo y repito, para definir bien el horario, cuál es el mejor día de la semana y la mejor hora en que todos puedan participar. La intención de esta reunión es explicar la primera actividad, cómo aclarar dudas al respecto. A mí en particular me gusta más comunicarme por Zoom, me parece mucho más práctico, más dinámico, más participativo, pero tenemos unas exigencias de que sea en Team. Aquí como que hay un muchacho que se incorporó. Un muchacho, ok. Bueno. Vuelvo y repito, la actividad se va a desarrollar en grupos de 5 estudiantes. Los trabajos son en grupo, no se aceptan trabajos individuales, ¿ok? Deben organizar sus grupos preferiblemente con estudiantes de la misma extensión, que me imagino que ustedes se conocen, se habrán visto en algún momento, por lo cual es más fácil desarrollar la actividad y que ustedes se reúnan. Deben preparar una presentación en PowerPoint del material que se solicita, o sea, leer las cartas asignadas, y se ponen de acuerdo en una reunión de Zoom. Lo más fácil es hacerlo con Zoom y cada uno expone el punto que le corresponde. Es importante que ustedes lean todas las cartas, ¿verdad? Para que tengan conocimiento de ellas. Y hacen su video, que no debe durar más de 10 minutos. Ahí especifica y van explicando. Es muy importante que el estudiante salga en el video, que se vea y se oiga, y sobre todo que se presente. Diga, yo me llamo Pablo Pérez, ¿ok? Claramente, y en la diapositiva se vea el nombre de su cédula. El estudiante que no sale en el video, no tengo forma de ponerle nota. No es suficiente mandar la presentación en PowerPoint con el nombre, no, eso no tiene nota. La única forma de ser evaluado de manera completa e integral es presentar el video, exponer en el video, ¿ok? Igual, un equipo que solamente mandó la presentación en PowerPoint, pero no mandó el link del video, tampoco tiene nota. A mí no me interesa corregir solamente una presentación en PowerPoint, porque esa la ha podido hacer quien sea, ¿verdad? Desde la inteligencia artificial o esa no es la intención. A mí me interesa mucho verlos a ustedes exponer, hablar, su expresión verbal, su expresión corporal al respecto. Y sobre todo, que entienden y cómo van articulando las distintas cartas. Como les señalo, todas estas son cartas que regulan, dirigen el patrimonio a nivel internacional. La primera de ellas, una de las más importantes, es la Carta de Atenas en 1931, que tiene que ver mucho con en la rehabilitación, con la reconstrucción de muchas ciudades después de la posguerra. Entonces, hay una serie de cartas, y además es muy interesante porque vemos cómo el concepto de patrimonio, de ser algo muy monumental, de que hablamos de patrimonio solamente cuando nos referimos a un monumento, a una edificación muy grande, construida o asociada a un momento histórico, el concepto de patrimonio se ha ido modificando, se ha ido abriendo, ha ido integrando otros aspectos hasta llegar a pensar
o definir el patrimonio como aquellas expresiones, ¿verdad? Culturales que se asocian a un espacio específico y que definen un paisaje. Entonces a mí me interesa que ustedes tengan todos esos referentes respecto al patrimonio, porque teniendo esa conceptualización clara y esa amplitud, pueden entonces intervenirlo, conservarlo y rescatarlo. Como les comentaba en el video anterior, la clase, no sé, en el aula, en el foro, yo coloqué un video que hice el semestre pasado con los alumnos que me interesa mucho que vean porque hablo del patrimonio en líneas generales. Y traigo un poco el patrimonio a tierra, a sus espacios locales, para que ustedes vean que el patrimonio no solamente es la iglesia preciosa, la catedral de sus pueblos, sino que una serie de manifestaciones alrededor de sus pueblos son patrimonio. Vamos a ver aquí. Aquí. Ajá. Dejar de compartir, vista previa, chat, ok. Ajá. Entonces, les pido por favor que vean ese video. Ese video es bien interesante. Pueden hacer comentarios allí en el mismo video o en el mismo foro. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las cartas? La actividad primero requiere que el grupo defina una serie de términos como son la definición de patrimonio, patrimonio cultural, restauración y conservación, tipos de patrimonio, ¿verdad? Hay patrimonios materiales e inmateriales, entonces es importante tener clara la diferencia y definir los tipos de matrimonio. Y entre las cartas está, la carta de Atenas de 1931, la carta de Venecia de 1964, las normas de Quito, de 1967, la carta del Restaudo de 1986. Todas estas cartas que hay que leer, resumir, son cartas cortas, tendrán una página, 2 páginas, y todas, absolutamente todas, están publicadas en el aula de Saya. Por eso el trabajo es en equipo de 5 estudiantes, porque bueno, hay que leer, hay que organizar. Pero todas están allí y ustedes van a colocar su nombre, cuál es el objetivo de la carta y cuáles los puntos más importantes de la carta. Por ejemplo, estas normas de Quito es muy importante porque se habla ya con mayor contundencia del patrimonio latinoamericano, se incluye una acción que es la puesta en valor de los espacios, de los centros poblados, de los cascos históricos. Yo estoy dando esta clase con mucho esfuerzo porque tengo un gripón muy, muy fuerte. Ajá, esa sería la 4. La carta 5 son las recomendaciones relativas a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, que es de 1962. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial se crea la UNESCO. La UNESCO es un ente adscrito a las Naciones Unidas, ¿verdad? A la Organización de las Naciones Unidas. Y la UNESCO es un ente que se dedica de todo lo que es la cultura, la educación. Entonces, dentro de la UNESCO, ¿verdad? Hay todas unas oficinas, unas direcciones que están encargadas de todo lo que es el patrimonio, de todo lo que es la conservación, el rescate, la restauración, la difusión del patrimonio. Y ahí está ICOMOS, que es otro ente administrativo. Por ejemplo, en Venezuela hay un ICOMOS, pero que depende de la UNESCO, y son entes dirigidos a la protección y conservación del patrimonio. Tenemos la Carta 6, que es la Carta de Toledo para la conservación de ciudades históricas. Son muchas las ciudades históricas a nivel mundial, pero en el caso venezolano, por ejemplo, Cumaná es una ciudad histórica. La Guaira es una ciudad histórica y así muchas de nuestras ciudades son realmente ciudades históricas. Entonces hay una reglamentación en cómo protegerlas y conservarlas. La Carta del Patrimonio Vernáculo construido de 1999
Cuando nos dirigimos a vernáculo, arquitectura vernácula o patrimonio construido, es aquello que es propio, oriundo del lugar. En el caso de nosotros tenemos grandes manifestaciones de patrimonio y de arquitectura vernácula. Tal es el caso de los chabonos, los churuatas, los palafitos, todo lo que es la arquitectura de tierra, ¿verdad? De adobe, de tapia, de bareque, todas nuestras casas coloniales, de los cascos históricos. Todo eso es un patrimonio de una arquitectura vernácula, oriunda, propia del lugar. Y entonces está esta carta, ¿verdad?, de 1999, dirigida a incluir, a hablar sobre eso. ¿Qué será que no pueden, ustedes no me oyen? Si me oyen son parte. ¿Qué pasará? Voy aquí a ver. Bueno, sigo acá. Luego tenemos la 8, que es la nueva Carta de Atenas. Se hace una revisión de la primera Carta de Atenas de 1931 y sale esta segunda Carta de Atenas, incorpora las ciudades y otros aspectos, y sobre todo es una carta reciente, ¿verdad? Del 2003, incorpora el siglo XXI. Es muy interesante ver cuáles son sus nuevos planteamientos, cómo va evolucionando ese concepto de patrimonio, ese concepto de intervención y de conservación. La 9 son los principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico del 2003. La 11, la 10 es la Carta para la Conservación de Sitios de Valor Cultural y Patrimonial. Hay mucho interés actualmente por la UNESCO en conservar no la edificación solamente, sino todo el contexto urbano, todo el conjunto, ¿verdad? El paisaje, el sector de la ciudad, la parroquia, que tiene manifestaciones culturales propias que son consideradas patrimonio. Cuando nosotros vamos por nuestros centros poblados, vemos cantidad de espacios súper interesantes. Y, por ejemplo, en el caso de Maracay, en el caso del estado de Aragua, San Mateo, ¿verdad? Es un centro poblado interesante de proteger y conservar todo. Y así hay cantidad, o por ejemplo, Chuao, ¿ok? O Choroní, son centros poblados de gran patrimonio que hay que conservar en su integridad. En el caso de Chuao, está asociado a la organización del pueblo y a su edificación es todo lo que es la producción y el procesamiento del cacao, que es un cacao único, porcelana, uno de los más exquisitos del mundo. Entonces, una intervención ahí iría dirigida a la conservación de todo en conjunto, no solamente las manifestaciones constructivas, sino también todo lo que es la producción del cacao. La Carta 11, que es el documento de ICOMOS sobre parques históricos y urbanos. La 12, principios de ICOMOS sobre paisajes rurales. Estamos volviendo mucho la vista nuevamente hacia las áreas rurales porque están siendo desasistidas, están quedando abandonadas y resulta que ahí hay un gran reservorio de tradiciones gastronómicas, culturales, folclóricas, constructivas, que deben ser resguardadas, deben ser protegidas y deben ser conservadas. Por eso vuelvo e insisto la importancia de que ustedes vean ese video que yo puse en el foro, de forma que puedan sensibilizarse más respecto a qué es patrimonio.
y que en las segundas actividades que vienen ustedes estén más sensibilizados al respecto y puedan escoger distintos espacios, distintas edificaciones, sectores para poder ser inventariados, levantados e intervenidos. Les voy a pedir, dado que no sé qué pasó y no veo que se hayan podido incorporar a la clase, que por favor me hagan cualquier pregunta vía la mensajería, ¿verdad? Y también para organizar allí, hagan propuestas de cuál es la mejor forma, el mejor día para hacer estas reuniones. Vuelvo y repito, los trabajos son en grupo, no se aceptan trabajos individuales, se debe leer el material, resumir, parafrasear, hacer la presentación en PowerPoint, una presentación lo más ordenada posible. Deben identificar la presentación y colocar el nombre y el apellido y extensión de todos. Todo estudiante debe aparecer en la presentación, en la exposición, en el video. Si sale su nombre, pero él no expone, no tiene nota. Ajá. Todo estudiante. Ajá. Okay. Ajá. ¿Ahora qué? Ajá. Todo estudiante debe presentarse cuando hace su video, decir su nombre y su apellido de forma que sea fácil que yo lo pueda oír, porque si no, no puedo evaluarlo. Yo necesito saber que usted es Pedro Pérez y que está exponiendo a tal punto para poderle poner nota. Ha habido como unas fallas técnicas aquí en esta clase que creo que tengo yo que mejorar, digamos, alguna técnica, algo que no logro hacer. Veo que hay, no sé si hay 4 personas, no sé cuántas hay en el chat. Ajá. Traten, por favor, de enviar el trabajo el día pautado. Tienen que enviar 2 cosas, la presentación en PowerPoint, que les recomiendo que la pasen a PDF para que pese menos, y el link del video. Se hace el video en Zoom, por favor, única y exclusivamente en Zoom, que es lo más rápido. Y después que se haga en Zoom, se sube a YouTube el link. Le van a poner el nombre de la materia. Entonces que diga restauración y conservación, actividad 1 y el apellido de ustedes. Ahí incluso en el documento está señalado cómo se debe identificar. No me pueden poner trabajo, presentación, no, hay que decir que es restauración y conservación, actividad 1 y el nombre, el apellido de cada uno de ustedes. Y la primera diapositiva debe tener el título, el logo de la institución, debe ser lo más formal para poderlos identificar. De todas maneras, voy a también enviar algún tic al respecto. Bueno, muchachos, no supe qué más. Vamos a ver si mejoramos las otras. En otros casos, pues siempre ha habido mucha participación. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Bueno, saludos, que estén bien. Cualquier pregunta me la pueden hacer vía el foro o vía mensajería. No sé si las clases son más convenientes más tarde o más temprano, es importante. Aquí creo que está todas las cosas para que ustedes puedan participar, pero no sé qué pasa que no. Bueno, buenas tardes y que estén muy bien. Saludos.